Lo que estamos viendo a nivel nacional es una confrontación de estos dos poderes, ejecutivo y legislativo, pero ambos no quieren ceder, ¿no? Y hay que ser bastante claros en este aspecto. Hay un Congreso que desde el primer día que ha asumido el presidente Pedro Castillo ha puesto pues su agenda la vacancia presidencial. ¿Qué duda cabe? Un sector del Congreso. Pero también por parte del Ejecutivo hemos visto pues, si se quiere, una serie de errores crasos, ¿no? En el tema, sobre todo en el tema de los cambios de los ministros. Creo que son 70 hasta el momento que se han cambiado. Hay ministros que han durado una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Entonces, eso le da inestabilidad al país. Tenemos esta mañana a dos importantes analistas políticos a quienes siempre estamos llamando, nunca los olvidamos, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos con Edgar Mancha, que es analista político de Puno. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Y está Jorge Luis Vallejos, analista político de Chiclayo. ¿Cómo están, señores? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa. Muy buenos días, Jesús Verde. Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Exitosa y hasta donde llega, pues, a nivel nacional. Siempre es un gusto estar con ustedes para poder compartir estos temas de coyuntura política que realmente, pues, trascienden el país y sobre todo en la economía de los peruanos. Bien, sobre todo de una parte importante del país, que es Puno, la zona sur, que es bastante deliberante y muy marcada en sus posiciones políticas, sobre todo. Además, donde el señor Pedro Castillo tuvo un importante nivel de aceptación en cuanto a votos, ¿no? No sé cómo estará ahora Puno, luego de este nuevo escenario que está marcando el presidente de la República, pero te lo voy a preguntar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Desde Chiclayo, el norte también importante polo del país, donde hay ciudades que son determinantes para el día a día del Perú. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Y sí, definitivamente bastante preocupados por el escenario que atraviesa el país y que no es de reciente crisis, ¿no? Tenemos varios años ya en estas idas y venidas en nuestro escenario político que sin duda pues también quitan atención a muchos problemas que aún se siguen viviendo en nuestras localidades, ¿no? Como es el norte del país. Bueno, sobre todo porque además tenemos un nuevo manejo del país luego de las elecciones regionales y municipales de las que ya todo el mundo se ha olvidado, ¿no? Hay lugares donde va a haber segunda vuelta y nadie habla de eso. Entonces, sería bueno en todo caso presentarlo más adelante. Porque además, si algo está pasando en las regiones, y esto es reiterativo, que también viven el mismo problema que todos, el tema de la corrupción está presente constantemente, solo que en las regiones tienes a gobernadores regionales que sí son enviados a la cárcel por la comisión de estos presuntos delitos. A ambos, ¿qué les ha parecido esta nueva estrategia que ha dado el presidente de la República de ir a la comunidad internacional? Por ejemplo, ¿cómo lo ve Puno? Mire usted, mi estimado Jesús, yo creo que hay que ser bastante objetivos. Efectivamente, lo que estamos viendo a nivel nacional es una confrontación de estos dos poderes, ejecutivo y legislativo, pero ambos no quieren ceder, ¿no? Y hay que ser bastante claros en este aspecto. Hay un Congreso que desde el primer día que ha asumido el presidente Pedro Castillo ha puesto pues su agenda la vacancia presidencial. ¿Qué duda cabe? Un sector del Congreso. Pero también por parte del Ejecutivo hemos visto pues, si se quiere, una serie de errores crasos, ¿no? En el tema, sobre todo en el tema de los cambios de los ministros. Creo que son 70 hasta el momento que se han cambiado. Hay ministros que han durado una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Entonces, eso le da inestabilidad al país. Y por otro lado, hay el tema de la investigación que el Ministerio Público ha realizado y realmente, pues, al momento, son 6 investigaciones en las cuales está incurso el presidente Castillo. ¿Qué duda cabe? Hay su entorno más cercano, sus familiares, sus sobrinos, su hija, cuñada. En ese aspecto, tampoco se ve por parte del gobierno, del profesor Castillo, una actitud de enmienda, un mea culpa. Decir, pueblo peruano, me estoy equivocando, pido perdón de estos errores crasos que cometo y aparte de eso, de este círculo cercano
que tengo, que me ha rodeado, realmente si están comprometidos con actos de corrupción, soy el primero en colaborar en la justicia. No se ve esa actitud. Lo único que estamos viendo es que se está escudando en el artículo 117, donde efectivamente, pues prácticamente ahí tiene un blindaje, ¿no? Que solamente puede ser acusado por tema de traición a la patria, por impedir elecciones parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso y los que indica el artículo 134 de la Constitución. No obstante ello, creo que también, por otro lado, el Ministerio Público ha ido mostrando, se dice, más de 160, creo que ya me falla el número, 190. Evidencias, o 190 ya, que son indicios en las cuales está implicado seriamente el profesor Pedro Castillo. Pero a veces lo que se escucha en algunos sectores aquí en la región de Puno es decir, no le creas, Edgar, eso dice la prensa nacional, hay que ponernos un tapón a los oídos y una venda a los ojos. No, nada, todo lo que viene de la prensa limeña es mentira, Edgar, no les creas. Entonces yo digo, un ministerio público, una institución como la Fiscalía puede inventar tantos indicios, pero son indicios. El otro tema, ¿y por qué no dijeron nada de los anteriores gobiernos? Oiga, o sea, los pecados de los otros nos vuelven santos. ¿Por qué no han hecho con esa misma celeridad? Esos temas, yo creo, pueblo puneño, pueblo peruano, ¿no es cierto? No podemos escudar detrás de esas justificaciones absurdas. ¿Por qué no hicieron con nosotros? ¿Por qué no hicieron con PPK, Toledo, Alan? Pero si queremos ser abanderados de la corrupción, tiene que empezar ahora. Ahora, quien más ha embanderado al país diciendo que por el tema de corrupción vamos a luchar, y realmente al momento, particularmente esa es la sensación, que hay una desazón, una decepción por parte de este gobierno que se escuda únicamente en el artículo 117. Y frente a estas denuncias, que realmente son indicios serios, nadie puede inventarte, pues. No puede haber un colaborador eficaz que diga, yo acuso a tal sotano mengano. Ahí está el tema de la prisión preventiva que en este momento está su cuñada hija del presidente Castillo. Esos no son temas que digan, no, pues Edgar, esos son inventos. No son inventos. Pero lo que vemos a un presidente que no quiere reconocer esos errores que está cometiendo en su gestión. Y eso la estamos pagando los peruanos en el tema de la economía, porque se dice, el ruido político no conviene al crecimiento de la economía del país. Y realmente los precios cada vez más van subiendo. Y peor aún, con este tema de lo que va a la Organización de Estados Americanos para que se aplique, ¿no es cierto?, los artículos 17, 18, en la que el Estado ya prácticamente estamos en zozobra, hay un inminente peligro de golpe de Estado. Realmente eso nos hace quedar mal frente a la comunidad internacional. Cuando hablamos de inversiones, cuando decimos hay que llamar a la inversión privada, que vengan para generar trabajo, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando más ruido político, más inestabilidad. ¿Usted cree que va a haber inversiones en el país con ese tipo de ruido político? Obviamente no, mi estimado Jesús. Bien, me queda bastante claro tu punto de vista, Edgar, y me gusta mucho esto que tú comentas respecto a lo que piensa el puneño sobre las noticias que llegan de Lima, ¿no? O sea, y cómo es que haces el contraste respecto a que, claro, el Ministerio Público no está para inventar, es una institución técnica, como lo decía Juan Jiménez Mayor, es una institución que está avanzando. Además, que el Ministerio Público es el autor de la acción penal. Pero vamos ahora a conocer el punto de vista de Jorge Luis Vallejo, que también está con nosotros desde el norte, y luego a ambos les voy a mostrar una encuesta de cómo ve el país este tema de la presunta corrupción en la que estaría involucrado el presidente de la República por los sectores que ustedes representan. Jorge. Coincido con lo señalado por Edgar, y justamente, bueno, viniendo además de una población en Puno que dio un amplio apoyo a Pedro Castillo en la candidatura. En el norte del país no fue tanto así, pero igual, el parecer es muy, muy similar, y sobre todo, como señalabas también Jesús al inicio, esta campaña continua de victimización más que de aclaración de los hechos que se imputan,
y de señalar que es un sector o la prensa en sí, se endilda a toda la prensa como la que está levantando todos estos, llamémosle falsos testimonios o asusando, ¿no? Para provocar un golpe de Estado, sin poder aclarar. Veíamos el último incidente en Palacio, ¿no? En estas ruedas de prensa, en esta conferencia con la prensa internacional y dejando de lado, pues, ¿no? Los micros de la prensa nacional, cuando los peruanos también quieren ser informados, seguramente pues con un periodismo objetivo, de investigación muy serio, pero se necesita pues atender sin duda a la prensa. Se piensa de que hay un sector que está detrás de esto, pero no se aclaran adecuadamente todos los indicios. Se habla de cámaras en Palacio apagadas, ¿no? Se habla de celulares perdidos, se hizo el reporte sobre funcionarios a los cuales se les dijo que debían asentar la denuncia por el celular que fue cambiado. Entonces, es muchas coincidencias ya pensar de que todo esto es una gran orquestación, ¿no? Con una denuncia constitucional que viene del Ministerio Público, en la cual, si no me equivoco, son más de 1000 folios, creo, entre anexos y documentos de la denuncia, que va a llevar, sin duda, varias semanas de análisis en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque eso tampoco se va a conseguir de un día para otro, ¿no? Por supuesto. Pero, o sea, es demasiado ser muy, muy crédulo de pensar que esto es una gran orquestación de todos los poderes y de la prensa para poder derrocar a un presidente que, como también señalaba Edgar, pues no a tiempo ha corregido, teniendo más de 70 cambios ministeriales y poniendo en vilo al país también con un gobierno que ha tomado muchas decisiones erráticas, ¿no? Sin un rumbo muy claro. Sí me gustaría que hicieras el mismo comentario, Jorge, respecto a lo que decía Edgar, sobre cómo es que los amigos de Chiclayo, de la zona norte del país, ven a, por ejemplo, la prensa o las noticias que llegan de Lima, ¿no? Sí, coincido con lo señalado. Se piensa que hay un sector, al menos de la prensa, que estaría buscando pues desestabilizar al gobierno de Castillo. Hay una amplitud de medios también locales que informan, pero yo creo que el tema de no aclarar a tiempo las investigaciones y ser muy enfático en desmarcarse de lo que se señala, más allá del recurso continuo de la victimización, también está generando un profundo descontento en la población del norte del país y se empieza a generar también esta voz de, bueno, que se vayan todos, ¿no? Continuamente, ¿no? Y un descrédito, lo cual lleva un descrédito continuo a nuestra democracia representativa, ¿no? Es decir, bueno, se van todos ahora y ¿qué vendrá en una próxima elección general, ¿no? Está la población lista para atender, además, como bien señalabas al inicio, estamos en el gobierno, por ejemplo, Lambayeque, el gobierno regional de Lambayeque va a una segunda vuelta para definir quién será su gobernador. Entonces, estos temas que son, y como también lo decían al inicio, ¿no? Chiclayo tiene 2 exalcaldes en prisión, ¿no? Un gobernador regional que cayó hace tiempo y que ha sido restituido. Entonces, son muchos temas que se juntan en este escenario, hablando de la población del norte del país y en Chiclayo específicamente, y además de este ruido nacional que pues ya lleva varios meses, ¿no? Bueno, gracias por el punto inicial de cada uno de ustedes, que creo que han sido bastante sustanciosos. Entonces hay una coincidencia en el aspecto este de cómo es que se manejan los hechos, la información y cómo es que está reaccionando el ciudadano de cada una de estas regiones, ¿no? De estos polos, porque claro, estamos hablando del norte y sur. Hoy se publica una encuesta nacional del Instituto IEP, ¿no? Del Instituto de Estudios Económicos del Perú, donde yo lo que estoy viendo de manera directa es que existe un país completamente dividido entre los que creen y no creen que el presidente esté involucrado en presuntos actos de corrupción. Aquí el titular es bastante claro para que ustedes lo vayan comentando. Un 52% cree que Castillo está involucrado en actos de corrupción, con lo cual el otro espacio dice que el 29% señala que no está involucrado y el 19% no saben o no opina. Ese 19% siempre es bastante alto porque tendría que haber algún tipo de opinión. No creo que ningún peruano esté exento de la crisis que se está presentando en estos momentos, y no creo que no debería no importarte, porque una crisis política también es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis alimentaria, es una crisis total, ¿no es cierto? Pero sí siento de que no hay un gran convencimiento. Miren, se le hace una pregunta a las personas. ¿Usted cree que el presidente está involucrado en actos de corrupción? Y por ejemplo, en el caso del sur, ¿no? Dice, el 44% señala que sí está involucrado. O sea, no es contundente, ¿no? Porque en ese aspecto no son contundentes. Y en el caso del sur, el 41% señala que no.
En el caso del norte, el 43% dice que sí está involucrado en actos de corrupción y el 27% que no está involucrado en actos de corrupción. Aquí el 30% señala que no sabe o no opina. Entonces, no hay un total convencimiento del tema respecto al presidente de la República. ¿Cómo lo ves en el caso del sur, Edgar? Bueno, yo creo que esto también es producto de la campaña mediática que ha emprendido el gobierno, ¿no? Mediante sus ministros, mediante también la famosa prensa alternativa que le llaman. Yo no sé, cada vez creo que estamos yendo pues de tumbo en tumbo. Se dice que los regímenes, ojo, no quiero involucrar a Castillo, se dice que en los regímenes autoritarios hay 3 instituciones que no le gusta a los regímenes autoritarios. 1, no les gusta un poder judicial que sea pues implacable con la justicia. No les gusta un Congreso que te fiscalice, ¿no? Más bien quieren un Congreso de escribanos que se dediquen solamente a aprobar todas las leyes que se le ocurra al Ejecutivo. Y tercero, no les gusta a los regímenes autoritarios una prensa que escudriñe, que informe, que diga esto está pasando con el gobierno. Entonces yo pregunto, ¿qué está sucediendo en el país? Todo lo que, viene del Poder Ejecutivo está mal. Todo lo que fiscaliza el Congreso, porque además esa es su función. La Constitución así lo dice. Su función, sobre todo, del Congreso de la República es fiscalizar. La función de los medios de comunicación es informar. Entonces, ¿qué hacemos? Si la emprendemos contra los medios de comunicación, no nos gusta y decimos que esto es tal cual, empezamos a adjetivar, incluso a insultar y agredir. ¿En qué régimen estamos? Y realmente yo, así clarísimamente se lo digo, siendo puneño, este señor Aníbal Torres le hace muchísimo daño al Consejo de Ministros. Un caballero que se ha dedicado a insultar, solamente a agredir a la prensa, a sus adversarios, utilizando adjetivos. Esa no es la forma correcta, mi estimado Aníbal Torres, de comportarse. Esa no es la actitud de un estadista, esa no es la actitud de un concertador. Tenemos que abrir los brazos a todos los peruanos. No podemos dividir, seguir fraccionando al país, que tú eres rojo, que tú eres blanco, que tú eres pobre, que tú eres rico, que yo soy provinciano, que tú eres capitalismo. No, necesitamos un discurso integrador, un discurso que pueda abrir los brazos, pero decimos, abrimos los brazos y a la vuelta estamos insultando a la prensa. Esa no es la actitud de un estadista. Ahora, con respecto a este tema de la Carta Interamericana, seguramente cuando venga esta comisión de la OEA, ¿no?, van a tener que confrontar, ¿no? Van a llamar al Ministerio Público, a la Fiscalía, al Congreso, a los medios de comunicación. ¿Qué van a informar? No vaya a ser más bien que esta comisión venga y se lleve otra realidad de la que han llevado allí a ese informe. Sí. El artículo 3 de esta misma carta habla pues sobre el tema de los elementos esenciales, dice, de un país democrático. Son 1, el respeto a los derechos humanos. El tema de corrupción carcome, corroe a los derechos humanos, nos quita el derecho a una buena educación, a una buena salud. El tema de corrupción, todos los años hay datos que se involucran, más de 20.000 millones de soles se deja, pueblo peruano, de invertir en la calidad educativa, en la calidad de salud, en seguridad. Hay que estar peleando por esos temas. Y además, como dice, las libertades fundamentales que tenemos los seres humanos, los peruanos, el acceso al poder, el ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El artículo 4 además dice lo siguiente: son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales. Y cuando se enteren que está con prisión preventiva la hija cuñada del presidente Castillo, cuando se enteren de este tema del señor Zarratea, cuántos están prófugos de la justicia. Entonces, eso hay que taparnos, pueblo peruano. Me debo poner un tapón, una venda al ojo y tapones a los oídos y digo, no, todo lo que dice la prensa, no creas, Edgar, no, para nada. ¿Dónde estamos? Somos complacientes con la corrupción, no creo. En ese aspecto, yo lo digo así fuertemente,
Perfecto. Seguramente esta comisión se va a llevar otra imagen de la que ha llevado este señor, pues, el presidente Castillo. Está con nosotros Edgar Macha, analista político de Puno, y Jorge Luis Vallejos, analista político de Chiclayo. Los hemos convocado para hablar sobre cómo es que en sus regiones están viendo este problema que está en estos momentos aquí en Lima, pero le compete a todo el país en realidad. A veces pensamos malamente que Lima es el Perú o el Perú solamente es Lima, y eso no es así. La evidencia es clara. Todo el país en estos momentos está interesado en lo que va a suceder con este gobierno, ¿no? Que ahora ha apuntado obviamente a una estrategia internacional invocando la Carta Democrática ante la Organización de Estados Americanos. Quedó pendiente, Jorge Luis, tu comentario respecto a este tema, ¿no? De la todavía credibilidad que tiene el presidente de la República. En el sur todavía la cosa está piano, ¿no? 50 y 50. En cambio, en el norte la credibilidad del presidente no es tan alta como se cree. Sí, y en efecto, si tú también revisas la última encuesta de IEP de septiembre sobre aprobación y desaprobación del gobierno de Castilla en la macro norte, pues la desaprobación es de más del 60%, ¿no? Si no me equivoco, alcanzó el 64%. Lo cual, y con la última que señalabas, la última encuesta de este 30% que ante la crisis actual, pues no sabe muy bien si las imputaciones van a continuar, cómo se está haciendo la investigación y qué terminará. Hay en realidad, ya empieza a sentirse un hartazgo, ¿no? Un fastidio de que esto es una novela que no sabemos cuándo va a concluir y en la cual cada día se nos presenta un nuevo capítulo, ¿no? Sigue el tema de los colaboradores eficaces, bueno, la denuncia constitucional, Castillo, que ahora apela al escenario internacional que ahora había hecho antes, cuando fue a Naciones Unidas, también habló de un intento de golpe, como buscando un parámetro, un paraguas internacional para cubrirse con los desaciertos que tiene el gobierno. Y ahora OEA, que en su pronunciamiento, como decía Jiménez Mayor, pues no es que respalda directamente al presidente Castillo, sino que lo que busca es respaldar la institucionalidad democrática que se ve muy afectada en Perú y obviamente enviará una misión para hacer, se entiende, conversaciones y tener reuniones con los distintos poderes del Estado que están implicados en esto, ¿no? En esta situación que estamos atravesando. Es interesante porque, claro, esto es en parte lo que le toca al presidente de la República, pero las instituciones, en este caso, bueno, el Congreso ya saben perfectamente ustedes que está desacreditado en todo el sentido de la palabra. Es más, el Congreso le termina haciendo funcional al presidente de la República y mantiene todavía esa continuidad. Esta semana se está evaluando el pedido, ¿no? De una nueva moción de vacancia contra el jefe de Estado, pero no hay tampoco bueno, los votos para presentar la vacancia está, o sea, este nuevo pedido, ¿no? Lo que no hay todavía hasta este momento son los votos que se necesitan, que en este caso son 87. No hay cómo llegar a esa votación. Ustedes que también viven obviamente en macros regiones norte y sur, pues saben perfectamente cómo es que trabajan sus congresistas, ¿no? Y saben además a lo que están apuntando. Pero veo acá también una pregunta interesante respecto, por ejemplo, al tema del trabajo que realiza la fiscal de la Nación. Y ahí también la cosa está bastante dividida. En el sur, en el caso de la Fiscalía de la Nación, si es que aprueba, obviamente, que se haya presentado esta denuncia contra el presidente, en el sur el 44% aprueba que se haya presentado esta denuncia y la desaprueba el 47%. Ahí, por ejemplo, todavía la cosa está mitad, ¿no? No hay un convencimiento real de que se haya tomado esta decisión que sea correcta por parte del Ministerio Público. En el caso del norte, el 48% aprueba y el 37% desaprueba. O sea, va en la línea, ¿no? De los que sí aprueba, dicen que se le debe investigar por actos de corrupción. ¿Cómo ven ustedes el trabajo del Ministerio Público en ese sentido, Edgar? Bueno, qué duda cabe también de que hay estos aspectos políticos tienen mucha influencia, pues, por ejemplo, de esta ministra, de la fiscal de la Nación. Obviamente también ella está deslegitimada desde el punto de vista en que estaría encubriendo pues los actos de su hermana, ¿no? Que está totalmente comprometida cuando se habla que habrían liberado a narcotraficantes. Entonces, desde ese punto de vista también, ahí quepa la duda. Mucha gente con muchísima razón dice, ¿y esta señora fiscal quién es? ¿Quién es ella para acusar al presidente de la República? Está bien, pero el tema está aquí de que también sea ella o sea otro fiscal de la Nación, realmente se tiene que continuar con estas investigaciones. Y aparte de eso, pues el artículo 99 de la Constitución Política establece lo siguiente: corresponde a la comisión permanente, o sea que 30 congresistas, ¿no? que son miembros de esa comisión permanente, acusar ante el Congreso
al presidente, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución. O sea, es obligación, pues, de la señora fiscal, quien fuera, ¿no? Tiene que denunciar estos actos de corrupción, las que tengan. Muchos hermanos dicen, el mismo presidente, me han acusado, tendría, estaría, habría. Señor presidente, la fiscalía no juzga, la fiscalía investiga, la fiscalía pone en evidencia y lo denuncia ante el Poder Judicial. Por eso se utiliza, pues, esos términos de habría, supondría, tendría. ¿Por qué? Porque está investigando. Exitosa. Quien va a juzgar finalmente es el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial. Los jueces son los que finalmente indican si tiene o no tiene la culpabilidad tal o cual investigado. Entonces, en ese aspecto yo creo que cuando se habla del artículo 43, que habla de equilibrio de poderes, tenemos que respetar, pues, lo que las instituciones indiquen, más allá de lo que estén politizados. Cierto, mi estimado Jesús, ¿no? Muchos dirán, ¿y por qué no lo sancionan hasta ahora? Kuczynski, Toledo, Ollanta, cierto, pues, hermanos, cierto. Pero, o sea, por eso vamos a decir, ya dijimos, los pecados de los otros no te hacen santo. Es más, si Edgar Mancha se abandera de ser transparente, anticorrupto, hay que demostrarlo desde el primer día. Y no puedo estar diciendo, ¿y por qué no le dijeron al otro? ¿Por qué a mí? A usted, porque se embandera, desde el primer día tiene que demostrar honestidad, transparencia. Lamentablemente, eso no se ve por parte de este gobierno. Por un lado, seriamente comprometido con el tema de corrupción desde su círculo más cercano, familiares, sobrinos, cuñada, hija, sus paisanos chotanos. Bien. Dos, la incompetencia, el tema, incompetencia, gente que no reúne las capacidades ni el perfil para el cargo. Ejemplo, para muestra un botón. El otro día le escuché hablar a una, no tengo nada, yo soy maestro y a mucha honra, a una profesora que le pusieron, creo, en este ministerio, en esta entidad de Pronavec. Y dijo, no tengo experiencia, oronda. Entonces, ¿cuál es el mérito? ¿Ser de Perú Libre, apoyar a este presidente? Realmente las cosas hablemos así, claramente. Perfecto. Yo creo que ya debemos estar despejando, ¿no? Abrir los ojos y decir, exigirle a este presidente Castillo. Yo no tengo esa posición de decir, sáquenlo, báquenlo, porque además esa es una función que tiene el Congreso de la República. Esa es potestad únicamente que tiene el Congreso. Yo creo que por menos aspectos, por menos indicios, por ejemplo, Kuczynski cayó. Por ejemplo, Martín Vizcarra, por menos indicios, cayó por este tema de su payaso que tenía ahí, que cantaba, que habría, supuestamente en el gobierno regional de Moquegua, estaría comprometido con actos de corrupción. ¿Ya lo sancionaron? Pregunto, pueblo peruano. La justicia ya lo sancionó, discúlpeme el término, al señor Lagarto Martín Vizcarra. Hasta hoy todavía nada. Habría, se dice, entonces lo vacaron. No hay vacancia tampoco para los que están preocupados. No va a haber vacancia porque tuvo la habilidad el presidente Castillo. No sé si está fuerte el término que voy a decir. Se habría comprado, pues, congresistas. Ahí están los famosos niños. Se dice que podrían ser hasta 58 congresistas. Bueno, vayamos viendo, esta gente que más bien ha defraudado a la población y hoy no dicen absolutamente nada. Entonces, olvídense, no hay vacancia. En quechua decimos, manan cancho y vacancia, porque el presidente Castillo se aseguró su fórmula 44. Es decir, necesita 44 votos para no ser vacado. No va a haber, mientras tanto, el tema de confrontación, el tema de la agenda. Claro, hay un sector del Congreso que no deja, pues también, eso es cierto. Ahí está su tema de vacancia, pero dan pena también esta gente. Ahí están los fujimoristas del Partido Podemos en sus propios negocios. Bien. El tema, por ejemplo, del asalto a la SUNEDU, ellos han sido complacientes, también con la complacencia de los congresistas de Perú Libre, mi estimado Jesús. Me parece que al final perfecto. les conviene a ambos. No
quieren ir, ejecutivo ni legislativo. En eso estamos. Ese es el círculo vicioso que mantenemos. Mandan cancha respecto a la vacancia. Vamos cerrando, Jorge, con tu apreciación respecto a este tema de la percepción sobre la Fiscalía de la Nación. Agradecerles a ustedes por estar esta mañana también aquí en Exitosa, Jorge. Sí, yo creo que la Fiscalía está cumpliendo con su tarea y lamentablemente lo que tenemos es, y se está generando en el imaginario de los peruanos, que porque este presidente está inmerso en esta denuncia constitucional tan pronto y los anteriores no lo estuvieron, entonces hay una apatía especial con él, ¿no? Seguramente hubo mucho al inicio, también cuando Castillo estaba pasando a la segunda vuelta y se inauguró el mandato, de estar fastidiado un sector, ¿no? Que como habla, que si el sombrero, que lo que hace o no deja de decir, cómo se expresa y demás, ¿no? Y ha generado, es cierto, pues una especie de efecto teflón, ¿no? De que al presidente se le cuestiona todo, cómo se viste, si usó camisa, si usó esto, si usó un terno, en fin, corbata, ahora se pone corbata. Y esto, lo más riesgoso es que genere este teflón de protección y se piensa que el presidente recurre continuamente a su victimización. Soy maestro, soy rural, no termina de aclarar las cosas. Como dice Edgar, tampoco deslinda, comparte este círculo. Recordemos que dos son los ministerios más investigados, ¿no? O que los ministros han terminado muy mal. Transportes y vivienda. Y justamente dos sectores en los cuales tiene que ver todo este tema de las obras, las adjudicaciones, los contratos y lo tremendamente serio, por lo cual se investiga el entorno y se estaría investigando con esta denuncia constitucional a Castillo, ¿no? Quiero también aquí aprovechar estos minutos para aclarar, ¿no? Muchos, y hablando desde el norte, desde Chiclayo, se generó la etiqueta de los chiclayanos, ¿no? Y claro, el grupo que rodea a Castillo. Bueno, no todos somos parte, ni los chiclayanos todos están inmersos en esto y fue esa etiqueta, ¿no? Personas que, bueno, estudiaron en la Universidad de Chiclayo, aquí, bueno, en universidades acá en el norte, y por vínculos han estado aquí, algunos de ellos sí, bueno, nacidos aquí, pero no por eso se puede generalizar de ninguna manera, y lo que se espera y que no se viene haciendo es que se aclare adecuadamente estas situaciones y pues quienes tengan que caer, caigan, ¿no? No podemos blindar a un gobierno que incurre en este tipo de faltas y por el hecho de victimizarse no es la mejor estrategia para poder deslindar adecuadamente todos los cuestionamientos que hacen tanto al presidente como al entorno inmediato del mismo que implica a sus propios familiares y colaboradores más cercanos, lamentablemente para nuestro país. No quisiéramos que la historia de corrupción termine en una página más, ¿no? Sin sanciones como todos los peruanos creo que necesitan. Bueno, señores, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Exitosa. Un fuerte abrazo para ambos, tanto a la ciudad de Puno como a la ciudad de Chiclayo. Aportes importantes respecto a la situación que estamos enfrentando y este nuevo episodio, ¿no? De ya no estar solamente en la interna, sino a acudir a una instancia supranacional, en este caso la OEA, para poder tratar de encontrarle una solución a la crisis generada por alguien que en este momento ostenta el poder, porque finalmente el único responsable de esta situación de que estamos atravesando y en la cual hay una investigación por presuntos actos de corrupción es el propio Pedro Castillo Terrones, actual presidente de la República, y el entorno que él trajo a su propia presidencia. Así que no hay más que decir en ese aspecto. Muy amables. Un fuerte abrazo para ambos y desde aquí nuestro saludo también para Puno y para Chiclayo y para todo el Perú.